Buenos días. ¿Escuchan? Buenos días. Ahora sí escucha mucho mejor. Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. Mi hermano me regala Juan 12:26. Y nosotros vamos a Filipenses capítulo 2. Seguimos estudiando el libro de Filipenses y el enfoque de Filipenses es el servicio del siervo. Dios nos llamó a todos a servir. Gloria a Dios porque fuimos llamados a todos y cada uno de los que hemos creído a servir. Y encontramos varios principios en este versículo. Dice, si alguno me sirve, sígame. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el que quiere servir al Señor? Seguirle. Ese es el fundamento. Si yo no sigo a mi Señor, ¿le puedo servir conforme a lo que Él quiere y demanda de mí? Tengo que estar con Él. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Importa el orden? ¿Dios se acomoda al servicio del creyente o yo me acomodo a donde esté Él trabajando? No dice que Él estará donde nosotros estuviéramos. Nosotros tenemos que estar donde Él está. Ese es un principio fundamental, porque el servicio para el Señor no es a la manera mía, no es como yo quiero, no es ni siquiera en lo que yo pienso. Porque muchas veces llegamos al Señor y como yo tengo talentos, soy bueno para la música o soy profesor o bueno, tantas cosas, pensamos que mi enfoque en el servicio para el Señor es ahí. Y resulta que muchas veces el Señor hace cosas totalmente distintas. En lo que menos yo pienso es donde el Señor me va a poner a servir. Entonces, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Esto también nos habla de completa unidad con nuestro amado Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Hay recompensa para el siervo fiel? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a orar. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Y hoy clamamos, mi Señor, por tu dirección, que nos guíes a comprender tus verdades, Padre, pero que por sobre todas las cosas tengamos un corazón ferviente, Padre, para querer obedecerte, para querer permanecer en tu presencia, como cantábamos ahora. Cuál necesario es permanecer en tu presencia. Gracias porque qué garantía más maravillosa es para nosotros, tus siervos, tener la seguridad de tu presencia en medio de nosotros, porque es el poder de Dios obrando a través del siervo. Gracias, mi Señor, porque es un privilegio maravilloso que tenemos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, de disponer nuestras vidas para servirte, Padre, pero debemos hacerlo con temor y temblor conforme a lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Hoy clamamos, Padre Santo, por este tiempo, por la exposición de tu palabra, que sea expuesta con claridad, que sea ese mensaje llegando a cada uno de nuestros corazones, Padre, para que nos lleve a tomar decisiones firmes, a hacer los ajustes necesarios en cada una de nuestras vidas, a dejar lo que tenemos que dejar. Y mi Señor, que tu palabra sea guiándonos a esa transformación de nuestra mente, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Entonces vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Hemos venido estudiando las características del siervo. Comienza el versículo 12, por tanto, como ya nos ha venido mostrando el versículo 5 al versículo 11, la entrega y el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. El servicio
para el Señor es de ejemplo para otros. Tengo yo que ser ejemplo para poder animar a otros. Nuestro amado Señor Jesucristo vino y aquí se nos presenta como el ejemplo de servicio, el ejemplo de sacrificio, de entrega, de humildad, de mansedumbre, de un corazón dispuesto para hacer la obra de aquel que le envió, de su propio Padre, porque Él dijo, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que le envió. ¿Y nosotros para qué estamos sobre esta tierra? ¿Para vivir conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros pensamientos? ¿O para vivir conforme a los deseos y los pensamientos de Dios? Entonces, por tanto, así como nuestro amado Señor Jesucristo ha sido de ejemplo para nuestras vidas, también nosotros, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Es necesario reconocer a Cristo como el Señor de nuestras vidas en todos los aspectos de nuestras vidas, porque el siervo tiene que ser obediente, así como lo hizo nuestro amado Señor, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos servir al Señor con temor y temblor, porque sabemos para quién lo estamos haciendo. La responsabilidad tan grande que tenemos de hablar de su bendita palabra, de trazarla bien, de ser hombres expertos en la palabra de Dios. Dice Hebreos que el que es niño es inexperto en la palabra de Dios porque no tiene los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal, para discernir entre lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. Es necesario que el siervo de Dios sea maduro, que crezca en su fe. Es necesario, versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Esa palabra sencillo nos habla de pureza, de santidad, de una vida entregada a nuestro amado Señor Jesucristo. Si alguno me sirve, sigan. Y llegamos al versículo 16 y la última vez que estudiamos este versículo hablamos de asidos, agarrados firmemente a la palabra de vida. Y continúa hoy para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Para que en el día de Cristo, ese día de Cristo, muchos dicen que es un periodo de tiempo, que es un día. El punto fundamental aquí es que todos y cada uno de nosotros vamos a estar un día delante de la presencia del Señor. Porque el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tendremos que estar un día delante de Cristo, un día entregando cuentas por aquello que hicimos, que no hicimos, que dejamos de hacer. Un día tendremos que estar delante de la presencia del Señor. He estudiado un libro acerca del servicio esta semana y decía el autor, decía, hermano, ¿cuál reacción sería la suya si en este momento le fuera quitado el servicio que usted hace en la iglesia local? ¿Cuál es la reacción suya? Y entonces él daba varias hipótesis. ¿Será que si usted se queda sin servicio en este momento, pues realmente no pasa nada porque no cambió nada? Y si no cambia nada es porque no está haciendo mucho. Entonces, si le quitan o no le quitan, pues realmente ni quita ni pone porque no hay diferencia. O si le quitan el servicio y usted descansa,
como si le quitaran un peso de encima a usted, ¿cómo se sentiría? Porque si eso es así, usted está haciendo un servicio no descansando en el Señor, sino llevándolo en sus propias fuerzas. Y dice la Escritura que los mandamientos del Señor no son gravosos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera, pero el yugo en él. Pero cuando yo dejo al Señor de lado y pienso servir en mis propias fuerzas, ¿es una carga? O si por el contrario, si a usted le quitaran el servicio, ¿usted rogaría al Señor y clamaría para que prontamente volviera a ser restablecido el servicio? Interesante pregunta. Si hoy le quitaran el servicio, ¿cuál sería mi reacción? Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Y esto conlleva el gloriarse en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es que yo debo gloriarme. Hay cosas de que gloriarme y hay cosas que no me puedo gloriar. El punto de gloriarse aquí es reconocer que todo el mérito es de Dios. Que lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios. Que si yo estoy sirviendo al Señor, sea con mis talentos o con mis dones espirituales, es porque todo lo he recibido del Señor. Y dice Pablo en Corintios, dice, y si todo lo has recibido, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Porque absolutamente todo lo hemos recibido del Señor. ¿O qué tenemos que no hayamos recibido? Por eso dice, en Romanos hay dos grandes divisiones. Del capítulo 1 al capítulo 12 nos habla de toda la parte doctrinal. Y del 12 en adelante al 16 nos habla de la parte práctica. Y en la mitad de esas dos divisiones grandes entre Romanos, deja el versículo, porque todo es de Él y por Él y para Él. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Porque ¿quién dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Cuál es la respuesta? ¿Le hemos dado a Él algo para que Él tenga que recompensarnos a nosotros de algo? O absolutamente todo en la parte doctrinal, de enseñanza, o en la parte práctica, todo es de Él, por Él y para Él. Por eso es que a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Y eso debemos reconocerlo en nuestros corazones. Eso es un punto fundamental para el servicio. Porque aquel que quiere gloriarse, aquel que quiere mostrarse a sí mismo, Dios, ¿qué dice de la arrogancia, de la altivez? Dice que el temor a Jehová es el aborrecer el mal. La arrogancia y la altivez, el mal camino. La boca perversa, aborrezco. Y ya habíamos estudiado en el capítulo 2, versículo 3. Ya habíamos enfocado en cuanto a la vanagloria. Hemos tenido una clase, una enseñanza completa de la vanagloria. Y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Entonces, ¿cuál es la palabra contraria a vanagloria? Humildad. ¿Y cuál debe ser el anhelo de nuestro corazón, el deseo más ferviente? Estimar a mi hermano como superior a mí mismo. ¿Cuántas veces peleo, critico? Tengo un corazón desagradecido por causa de aquellas cosas que yo pienso que merezco y que no me dan. Si realmente el enfoque es el amor a mi hermano, ¿voy a pelear por algo que me hayan hecho a mí? Pablo algún día se opuso a algo de lo que le dijeron a él, o habló algo en contra de alguien que le haya hecho algún daño a él. Y Pablo no fue maltratado pocas veces. Pablo fue golpeado, humillado, desterrado. ¿Qué no hicieron con Pablo? Un hombre que no estuvo pensando en él mismo, sino que estuvo pensando, como dice el versículo 4,
No mirando cada uno por lo suyo propio. Interesante este aspecto en el servicio. No mirando cada uno de nosotros por lo mío, sino cada cual también por lo de los otros. Fuimos llamados a servir a otros. Debemos hacerlo con paciencia, con humildad, con mansedumbre, con temor y temblor, sabiendo que estamos puestos para el servicio a otros, para el servicio de una abnegación total. Que la gloria sea siempre para nuestro amado Señor. Aspecto fundamental, el reconocer que todo es de Él. Por eso hasta aquí tantas veces nos ha repetido. El versículo 1, capítulo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién hace la obra? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará en nuestras vidas? Por eso es tan importante. Si alguno me sirve, ¿qué debe hacer? Sígueme. La presencia del Señor en nuestras vidas. Una comunión íntima. Sí, pecamos, le fallamos. Pero gloria a Dios porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y regresar a esa comunión íntima con Él. Todos fallamos, todos pecamos, pero gloria a Dios porque el Señor siempre está con los brazos abiertos. Que yo quiera tener un corazón fervoroso para servir a mi Señor. Corriendo la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y correr con paciencia. Muchas veces nos falta la paciencia, queremos todo ya. Pero es necesario, como nos enseñaba esta mañana el hermano, crecer en la fe. Es necesario asirnos de la palabra de Dios, darle lugar a Él. Mira lo que dice el versículo 11. Llenos de frutos de justicia, el capítulo 1. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia que son por medio ¿de quién? ¿Es necesario permanecer en Él? ¿Es necesario conocerle? Esta mañana el hermano nos hablaba de 4 o 5 aspectos. Decía, a Jesucristo primero tengo que conocerle. Ese es el primer fundamento para el servicio. ¿Quiero servir al Señor? Primero es conocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Porque si tú no has confesado tu pecado y no has reconocido el propósito de Dios para el cual envió a Jesucristo a este mundo, que Él murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día resucitó entre los muertos, no puedes tener ningún tipo de servicio para Dios. No tienes ninguna comunión con Dios. Toda la comunión con Dios viene en nuestro amado Salvador Jesucristo. Entonces, ¿quieres servirle a Él? Tienes que conocerle a Él, reconocer que Él es Dios y tú tienes que humillarte a los pies de Él y reconocer que Él fue el que murió por ti. Reconocer que nosotros no somos nada sin Él, que la sangre de Cristo es la única que limpia el pecado del hombre. Es fundamental. Entonces, le conozco, me enamoro de Él, le obedezco, le adoro y finalmente le sirvo, aunque el servicio también es parte de la adoración. Pero el servicio tiene que ser como como la consecuencia de todo lo demás. Porque le estoy adorando, porque tengo una comunión íntima con Él, porque le busco, porque le conozco. ¿Qué dice Pablo? Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pablo tenía claro. Alguien dijo que el fundamento de nuestras vidas en el servicio es la dependencia total de la verdad. Y la verdad expresada en la palabra de Dios es verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Jesucristo es el camino, la verdad
y la palabra de Dios es verdad. Dependencia total a la verdad, en amor y disciplina. ¿Están de acuerdo? Dependencia total a la verdad, amor y disciplina. Y pensaba, ¿disciplina? ¿Puede haber un buen discípulo si no es un hombre, una mujer disciplinada? Miren que las palabras son muy parecidas. Discípulo a disciplina. Es fundamental la disciplina. Puede haber un hombre, un corredor, un futbolista, un atleta, un boxeador, que llegue a ser campeón y no sea disciplinado, que tenga que renunciar a muchas cosas. Mire que el ciclista ni siquiera le dejan un 24 de diciembre. El ciclista tiene que estar de corrido, tiene que tener las mismas horas de entrenamiento todos los días. Para él no hay festivos, no hay nada, porque tiene que mantener su cuerpo en forma, fundamentado, dependiendo totalmente en la verdad. En el amor, es indispensable el amor, porque toda la ley en esta sola frase se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, el amor y la disciplina. Capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y termina en el 16. Asidos de la palabra de vida. Es necesaria la comunión con Él. Mire que el segundo aspecto de este gloriarse, de la palabra gloria, es la misma presencia de Dios en la vida del hombre. Dice allí en Moisés, en el tabernáculo, que cuando bajaba la nube, la gloria de Dios posaba sobre el tabernáculo. La gloria nos habla de la misma presencia de Dios en nosotros. ¿Es necesaria la presencia de Dios en nosotros para el servicio? Indudablemente, porque si no somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo contristado. Somos rebeldes al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo apagado en nuestras vidas. Y la Escritura dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo. Y esto no puede ser en mi vida si no conozco la palabra de Dios, si no soy un hombre disciplinado con la palabra de Dios, para estudiarla, para leerla, que la palabra de Dios sea el fundamento en mi vida, que mi familia en mi casa pueda ver que la palabra de Dios es la guía, el centro de mi casa, donde Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. Es fundamental la presencia de Dios en nuestras vidas, que la gloria será para Él y que la gloria de Dios esté en cada uno de nosotros. Mire que allí en Ezequiel dice que por causa del pecado del pueblo, la gloria de Dios comenzó a alejarse del templo. Y primero dice que se puso sobre el umbral de la puerta del templo, pero por dentro del templo. Después dice, más adelante en el capítulo 10, dice que la gloria de Dios se puso encima del umbral, en el templo, pero por fuera. Y finalmente dice que salió de en medio de la ciudad la gloria de Dios y se posó en el monte. Entonces la gloria de Dios, la presencia de Dios se fue alejando. ¿Qué principio más fundamental para nuestras vidas? Porque cuando yo me alejo de la presencia de Dios, comienzo a dar esos pasos. Cada vez comienzo a negociar un poquitico más. Lo que yo el primer día me aparto y yo no negocio ese día como negocio al mes. Al mes ya hay muchas cosas que me aparto y comienzo a no volver y comienzo a criticar y a renegar y a hablar mal de los demás. Pero ese es el proceso, porque nos comenzamos a apartar de la presencia de Dios y entonces la gloria de Dios comienza a apartarse de nosotros. Y el servicio y la madurez espiritual. Mire que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice, porque todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios saca todo eso en nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios.
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin, el propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro en la fe. Es necesario crecer espiritualmente, que día a día yo me parezca un poquitico más a la imagen de Cristo. No que seamos perfectos, que dejamos de pecar, pero sí que cada día yo esté más apartado del pecado y un poquitico más cerca a mi Señor. Que día tras día, mi vida sea un proceso de crecimiento. ¿Alguno de nosotros como padres se preocupa por el crecimiento de su hijo? ¿O se preocupa por alimentarlo bien? Una comida balanceada. Si el niño se alimenta bien, el crecimiento va a ser solito. Eso no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada. El crecimiento lo da Dios. Lo que yo debo preocuparme es no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo se gloriaba en muchas cosas. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1. El enfoque hoy es mirar en lo que Pablo se gloriaba. Porque hay cosas de que gloriarnos. Pero de nosotros mismos, si vemos en Filipenses lo que hemos venido estudiando ahí en el capítulo 2, Pablo se gloriaba en dos fundamentos principales. Y el uno era en que el evangelio de Cristo fuera predicado. Dice, el punto es que si lo predican o por pretexto, por verdad, el gozo para mí es que el evangelio de Cristo está siendo anunciado. ¿Por qué lo hacen? Problema de ellos. Pero el gozo era que el evangelio de Cristo estaba siendo predicado. Y otro de los aspectos que Pablo se gozaba era que en el crecimiento de la fe de los hermanos, dos columnas fundamentales que son la gran comisión para nosotros. Dios nos mandó a ser discípulos, a predicar el evangelio, enseñándoles que guarden. Entonces mire que el primer paso con el discípulo es que llegue a Cristo, que conozca a Cristo, que nazca de nuevo, que tenga esa nueva vida en Cristo, que el Espíritu Santo venga a morar en él y luego enseñarle cómo aplicar la palabra de Dios a su vida, enseñándoles que guarden. Ahí no está hablando de conocimiento. Enseñarles que se llene de Biblia, aunque es necesario conocer la palabra de Dios si queremos crecer en la fe. Es fundamental. Pero puede ser que yo estudie mucha Biblia y no esté creciendo en mi fe, porque no estoy disponiendo mi corazón para la obediencia a la palabra de Dios. Entonces es fundamental crecer en la fe, dice el capítulo 1, versículo 12 de 2 de Corintios. Es interesante que 2 de Corintios es una iglesia donde habían muchos problemas, muchas circunstancias, había mucha vanagloria, habían muchos dones espirituales, se creían mucho, que eran mucho por ellos mismos. Y Pablo habla muchísimo de este tema aquí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio, para con los de adentro y también para con los de afuera. Esta mañana leíamos en Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, con un corazón sincero, con un corazón limpio, con plena certidumbre de fe, lavados nuestros cuerpos con agua pura, santidad, integridad. Si alguno me sirve, sígueme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Versículo 13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Mire que aquí enfoca los mismos dos aspectos de la gran comisión. Nos gozamos cuando
vemos que personas llegan a Cristo. Nos gozamos cuando una persona crece en la fe. Es un deleite ver hermanos que toman decisiones sabias en el Señor. Hermanos que se le ve que sus vidas son temerosas del Señor. Pero también da gozo compartir con aquellos hermanos que nos instruyen en la palabra de Dios. Nos gloriamos de eso y hay una comunión íntima como padre a hijo. Qué bendición poder tener esas relaciones espiritualmente hablando con hermanos en Cristo. Qué bueno tener esos hombres que digan, yo trabajé en la vida de este hombre. Y gloria a Dios porque este hombre ha crecido en su fe. No tanto porque la gloria sea para él, sino porque el Espíritu Santo ha hecho la obra y nos gloriamos. No en nosotros mismos, sino en la obra que hace Dios en cada uno de nosotros. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es disponer su corazón. Entonces dice, porque la gloria, dice, así como también nosotros nos gloriamos en vosotros y vosotros en nosotros. Capítulo 10, versículo 28. Segunda de Corintios. 10, 12. 10, 12 al 18. Porque no nos atrevemos a contarnos y a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Midiéndose y comparándose con quién. Si yo vivo para mí mismo, ¿puedo servir al Señor? No puedes servir a dos señores. Si tú vives para ti mismo, si lo que quieres es mostrarte, si lo que quieres es que te vean, ¿puedes servir al Señor? ¿Para sí mismo? No. Porque la gloria y la honra es para Él. Porque ¿quién es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿nosotros? ¿Hay algo? ¿Algo de sabiduría en nosotros? Dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice Pablo, porque yo he trabajado más que todos los apóstoles. ¿Qué autoridad tenía Pablo? Porque yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No os gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. ¿En qué se gloriaba Pablo? Que los hermanos crecieran en la fe. Pero yo puedo animar a otro que crezca en la fe cuando la persona a la cual estoy yo animando no está viendo nada diferente en mí. Porque hablamos muy bonito y el Señor dice, este pueblo de labios, pero su corazón lejos de Él. Y un corazón cerca de Cristo, ¿hay transformación de vida? ¿Hay ministerio? ¿Hay servicio? ¿Hay gozo? Si alguno me sirve, sígueme. Si alguien dice que me ama, sírvame. Dice que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Y que si anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces Pablo se gloriaba predicar el Evangelio de Cristo y en que los hermanos en la fe crecieran. Y el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque hay algo para el hombre. Dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Porque si mi vida está guiada conforme a mis deseos y conforme a mis pensamientos,
dice que la carne es la que nos guía. Y si la carne nos guía, ¿qué tipo de servicio estamos haciendo para el Señor? Pero si el Espíritu es el que controla mi vida y me lleva a hacer la obra, la gloria y la honra es para, y nosotros nos gloriamos en el Señor, no en nosotros mismos. La gloria es para el Señor. Capítulo 12. Después de que Pablo tiene la visión que fue llevado hasta el tercer cielo, dice el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Le preocupaba a Pablo ese aspecto? Para que no me enaltezca de sobremanera. Cuando yo me alabo a mí mismo, cuando creo que soy algo, no siendo nada. Si pensamos en sabiduría, si comparo mi sabiduría con la sabiduría de Dios, ¿dónde quedo? Si comparo mi valentía, si alguno se hubiera de alabar, alabes en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe el rico en sus riquezas, el valiente en su valentía. ¿En qué nos alabamos? En que Dios nos ha tenido por fieles poniéndonos en el ministerio. Pablo reconoce que no es por él. Dios le tuvo por fiel a él. Dios me tuvo por fiel a mí. Gloria a Dios por su misericordia, porque Él es fiel. Y que en medio de su fidelidad nos lleva a que hombres infieles como nosotros podamos servir al Señor. Podemos hacerlo con temor y temblor. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. Pablo se gloriaba en sus debilidades, porque cuando soy débil, cuando yo reconozco que no es por mí, que no soy yo, que es Dios haciendo la obra a través del siervo, entonces yo soy débil y Dios pelea por mí. En Cristo Jesús somos más que victoriosos. De modo que si alguno está en Cristo, pero si tú no estás en Cristo, si tú no lees la palabra de Dios, si tú no oras, si tu deseo no es servir al Señor, de modo que si alguno está en Cristo, es condicional. Si alguno está, pero si no está, dice que las obras de la carne son muertes. La consecuencia de la carne es muerte. Y que lo único que puede hacer morir las obras de la carne es el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Pablo se gloriaba en sus debilidades, para que la gloria y la honra sean para Él, solamente para Él. Vamos a Gálatas capítulo 6. Hermano, nos tocaba este pasaje esta mañana en el discipulado. Gálatas capítulo 6. Capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Nos podemos gloriar en llevar las cargas los unos de los otros, en estar dispuesto a ayudar a mi hermano, a levantar al caído, a animar al hermano a que caminemos juntos con el Señor. No llevar toda la carga, pero sí ayudar. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también. Dios conoce mi corazón.
¿Y sabe con qué propósito yo estoy parado acá? ¿Sabe las intenciones de mi corazón? ¿Sabe el tiempo que pasé en meditación con la palabra de Dios? ¿Hay algo oculto a sus ojos? ¿Conoce tu corazón? ¿Conoce la adoración, la ofrenda que hoy le venimos a presentar delante de Él? Él todo lo conoce. Dios, ¿yo puedo engañar a Dios? ¿Dios puede ser burlado? Yo puedo engañar al mundo, pero a Dios. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. Palabras más, palabras menos, Pablo está diciendo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo. Que el mundo no espere nada de mí, así como yo tampoco voy a esperar nada del mundo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. ¿A quién se le debemos? A nuestro amado Señor, porque fuimos comprados a gran precio, porque nuestros cuerpos son de Él, nuestro espíritu es de Él, porque fuimos comprados a gran precio. Y el Señor me está diciendo hoy que le sirva, que le ame, pero ¿cómo debo hacer ese servicio? Fundamentado en la verdad, en amor y disciplina. Y finalmente me gustaría que tocáramos dos versículos, Hebreos 10:6. Hebreos capítulo 10, versículo 6. Dice, fíjate porque me fui. Hebreos capítulo 6, versículo 10, mi hermano. Lo contrario, pequeño detallito, que no hace mucho la diferencia. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Se nos olvidará? A mí sí se me olvida, pero a Dios, ¿hay algo que se le olvida a Dios? Tú sirves al Señor de todo corazón. Dios me está diciendo, porque Dios no es injusto para olvidar, ¿vale la pena servir al Señor? ¿Hay gozo? ¿Hay bendición? ¿Hay esperanza? Si alguno me sirve, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Y el trabajo de qué? ¿Cómo va a ser mi trabajo? ¿A las malas? ¿A los golpes? ¿A las malas? ¿Por obligación? ¿No por fuerza? ¿Con ánimo pronto? ¿Voluntariamente? ¿Siendo ejemplos para la grey? Ejemplo, trabajo, pero trabajo de amor, siempre queriendo ganar el corazón de mi hermano. Nos recalca una y otra vez el hermano Olmey. Hermanos, que cada vez que haya algunas circunstancias, el propósito sea ganar el corazón de mi hermano, para que juntos volvamos a caminar con el Señor. Animarlos a nosotros a seguir, animarnos a las buenas obras, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En hebreo nos dice, trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El trabajo de amor hacia quién es, primeramente, hacia Él, porque a Él le servimos. Claro, estamos sirviendo a nuestro hermano, pero el mandamiento es de Cristo para sus siervos. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Trabajo de amor. Sirviendo a los santos y continuar sirviéndoles aún. Primera de Corintios 15, 58.
Así que, hermanos míos, amados, ¿el amor está en medio de todo? Hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Interesantes esos dos mandamientos que nos da el Señor, de permanecer firmes. ¿Cómo puedo permanecer firme? Ha sido agarrado firmemente a la palabra de vida, obedeciéndola, conociendo a mi Salvador, enamorándome de Él, sirviéndole, obedeciéndole, adorándole, sirviéndole. ¿Eso me guía a estar firme? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien puede contra Dios? Si una persona es llena del Espíritu Santo, ¿habrá algo que le venga a estorbar su servicio, a dañar, a quitar del camino del Señor? Guíame por el camino eterno porque tú eres mi Dios. Y si Dios es nuestro Dios, ¿quién nos va a separar? Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La gloria sea para Él, la presencia en nuestras vidas y el mérito para Él, porque no hay ningún lugar para la vanagloria. Todo es de Él, por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Santiago, el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella. ¿Qué es mirar atentamente en la perfecta ley? Mirar, remirar, seguir mirando, hacerle preguntas al texto, tener familiaridad con la palabra de Dios. Mirar atentamente la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace, dice Santiago. Pero dice estar firmes y constantes, que es una persona constante. Algo totalmente contrario al creyente de doble ánimo, que va y viene de acuerdo al viento. Si los vientos están a favor, si nos ha ido bien, entonces estamos aquí felices y contentos con el Señor. Pero si los vientos cambian, entonces ya estoy triste, no oro, no me levanto, no me congrego. Entonces mi vida es guiada por mis emociones. Y si mi vida es guiada por mis emociones, es como ese balón de fútbol americano, que usted lo bota y dependiendo cómo caiga, salta para cualquier parte. Esa es la vida de un creyente guiado por sus emociones. Porque si yo me propongo delante del Señor levantarme a las 4 de la mañana a orar, suena la alarma y mis emociones, ¿qué dicen? Es el tiempo del mejor sueño, yo no me puedo levantar. No es que tengo que trabajar, es que anoche me acosté tarde y usted piensa en ese momento mil cosas. Pero si en ese momento a las emociones les digo, qué pena con su merced, aquí tiene que levantarse conmigo. Me voy a levantar a orar y sencillamente lo decidí en mi mente y me levanto. Porque mis emociones no pueden guiar, porque golpeo mi cuerpo y lo pongo en, porque mi mente tiene que servir al Señor. Son decisiones que yo tomo, no por emociones. Constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, todo momento. ¿El creyente tiene vacaciones? Siempre, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿quién lo dice? El Dios eterno, el que me creó, aquel que me salvó. Decirle, hermano, esta mañana, qué felicidad estar aquí. Sí, es una felicidad estar aquí. Pero también hay una responsabilidad. Dios nos ha llamado a servir. Él no olvide el trabajo de amor. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es un deleite permanecer en las cosas de Dios, trabajar, no correr en vano. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra, gracias por ese ánimo que nos das de servir. Padre, pues es necesario servir, no como nosotros queremos, sino conforme a lo que es tu voluntad. Guíanos, Padre Santo, a gloriarnos en servirte. Padre, en cada uno la labor que tú nos has puesto, los dones espirituales que tú has repartido conforme a lo que tú quisiste, dice tu palabra. Guíanos, Padre Santo, a ser esos siervos fieles y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sirviéndote con temor
y temblor, con temor y reverencia, Padre, sabiendo que tú eres el Dios de los siglos, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Padre, por este tiempo, por la meditación de tu palabra y clamamos por el regreso a nuestros hogares. Padre, te clamamos que nos guíes, que nos lleves con bien, pero Padre, que por sobre todas las cosas, esta palabra que tú has traído a nuestros corazones no la tengamos en poco, sino al contrario, Padre, que nos lleve a tomar decisiones, ajustes en cada una de nuestras vidas para servirte, Padre, conforme a lo que tú demandas, siguiendo tus parámetros, fundamentados en la verdad, en el amor y la disciplina, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Invitándolos a todos.